Vecinas y vecinos de toda Venezuela, bienvenidas y bienvenidos a una entrega más de Voces que hay que escuchar. Continuamos hoy con el ciclo de emprendedores sociales venezolanos, esta alianza de la Escuela de Ciudadanos con el programa Voces que hay que escuchar. Hoy tenemos un invitado excepcional, un hombre nacido en el estado Trujillo que ha creado instituciones y ha desarrollado experiencias que son citadas o son reconocidas internacionalmente. Me refiero a Francisco Morocho González, geógrafo venezolano, fundador de la Universidad Valle del Monboy y su primer rector hasta hace muy poco tiempo. Morocho, bienvenido a Voces que hay que escuchar. Gracias, estimado Elías, y gracias a ustedes por escucharme. Casi nadie sabe tu primer nombre. El Morocho González. ¿De dónde viene ese apodo y por qué se ha popularizado tanto por encima de tu nombre? Porque soy gemelo con otro varón que se llama Fortunato González, que fue el primer alcalde electo de Mérida. Sí. También muy comprometido con el desarrollo local. Morocho, ¿por qué geografía? Es que vamos a hablar de tu comienzo profesional. Desde niño, Sí. en la quebrada, yo me crié, o nos criamos, yo siempre hablo en plural, en casa de mis tías Cecilia y Emperatriz, que eran maestras. Y era, yo diría, una de las pocas casas que tenía biblioteca. Y uno de los libros fundamentales de la biblioteca era la geografía moderna. Y junto con la Biblia, 2 tomos del diccionario de la Real Academia, la historia sagrada, unos libros de poemas y de cuentos de Samaniego. Y ese libro de geografía a mí me impactó desde bebé, desde niño. Y todavía lo cargo. Es una joya. Cuéntanos, Morocho, estudias geografía, te formas en la geografía y en el momento, en los días de tu graduación, haces un juramento, haces un compromiso como trujillano. Sí, eso fue en los Chorros de Millas, celebrando el pregrado. Ajá. Y el grado era el otro día. Sí, juré dedicarme a trabajar por Trujillo. Ya Trujillo ya lo había recorrido muchísimo, porque la geografía se aprende por los pies. Claro. Y amo mucho a Trujillo, porque lo conozco. Y he tratado de cumplir eso. Al principio vivía en Mérida, fui profesor de la ULA, trabajé en Corpo Andes, pero en Corpo Andes los trabajos eran sobre Trujillo. Luego fui a Valera, al estado Trujillo, y fundamos a Corpo Andes en Escuque. Y escribí un proyecto junto con otros expertos de CEPAL, de la Comisión Económica de América Latina de las Naciones Unidas, que se llama Trujillo Motatán Cenizo, que fue un programa de desarrollo de toda la cuenca del Motatán. Y luego escribí algunas geografías de Trujillo y otros trabajos. Nuestros televidentes van a poder apreciar ahora en pantalla un mapa del estado Trujillo. Háblanos de esos espacios que tú siempre presentas del estado Trujillo y luego vamos a hablar un poquito de su historia, ¿no? Bueno, Trujillo es un milagro de diversidad. Tiene todos los climas y todos los relieves. La parte oriental es muy montañosa. Tiene la serranía de Calderas y la serranía del Rosario, que la separa de los altos llanos occidentales. Entre la serranía de esas 2 serranías que dije y la sierra de Trujillo, la cordillera de Trujillo, corre el río Burate hacia el norte y el río Bocoló hacia el sur, y chocan, donde... Un espectáculo sí, maravilloso, un espectáculo. ¿no? Chocan, y luego el río Bocoló cruza hacia el llano. Entre la cordillera de Trujillo y la cordillera de la Culata o la Sierra del Norte corre el río Motatán. Y entre el río Motatán y el río Monboy hay una pequeña serranía también que se llama la Culebrina o Carorita. El norte del estado es la continuación de estas montañas. En el medio hay un gran llano que se llama los Llanos de Monay. Y al oeste están las perillanuras o las llanuras del Cenizo, que es la parte sur lacustre que le toca a Trujillo, que también es grande, son casi 200.000 hectáreas de tierra muy fértil. Y la costa del lago.
Tiene desde los pisos parameños, la teta de Niquitao es la cumbre más alta de Trujillo, son zonas muy frías, y en la parte media, que es la zona del café, de los frutales, la tierra de la piña, y la zona baja, que es la tierra de los cereales, los frutales, la ganadería. Y a ese estado, a esa tierra, a esa geografía, has dedicado buena parte de tu vida. ¿Hay acontecimientos, iniciativas en las que has participado por Trujillo, todo el proyecto del eje Valera Trujillo, luego la fundación y la creación del Instituto Tecnológico, de un núcleo universitario y finalmente la Universidad Valle del Monboy? ¿Cuál ha sido la línea, el eje transversal de todas esas iniciativas, Morocho? El desarrollo desde lo local, creo que eso ha sido el sello. Por ejemplo, el programa Valle de Salto, que es uno de los programas que más me gusta, porque fue muy exitoso, eran pequeñas unidades de desarrollo rural que tenían como base tecnológica el riego, pasar de la economía de secano, esperar que llueva, al dominio del agua y con ello la conservación de las cuencas. Y la unión de los agricultores, tanto para fabricar los sistemas de riego como para mantenerlos, para que no se hicieran dependientes. Bueno, se pusieron bajo riego casi 10.000 hectáreas, y que es la que está básicamente abasteciendo buena parte de las hortalizas y de los frutales del país. ¿Cómo definirías la vocación actual? En el año 2016, ¿cuál es la vocación del Estado Trujillo? Para mí, la producción de alimentos. Habrían otros dos elementos muy importantes. El tema de la paz para Trujillo es fundamental. Y el Trujillo honesto. En una crisis de valores como la que tiene Venezuela, creo que Trujillo tiene mucho que aportar en el tema de abastecimiento de alimentos, en el tema de ser constructores de paz y en el tema de dar ejemplo de honestidad. La palabra de un trujillano vale más que un documento, decimos allá, hacer valer eso. Hay más de 20.000 egresados de la Universidad Valle del Monboy, en lo que ustedes han tratado de dejar esa impronta. Y al regreso, en el próximo bloque de Voces que hay que escuchar, hoy con Francisco Morocho González, geógrafo venezolano, trujillano, vamos a conversar acerca de esa universidad que hace poco fue reconocida internacionalmente como una de las 20 universidades en el campo de la innovación y el emprendimiento. De eso vamos a conversar hoy en Voces que hay que escuchar. Francisco Morocho González, geógrafo venezolano, trujillano, el creador de la Universidad Valle del Monboy, es nuestro invitado hoy en Voces que hay que escuchar. Morocho, vamos a hablar de esa universidad y de ese reconocimiento internacional. Quizás algún caraqueño, un valenciano, alguien en Por la Mar no conoce de la existencia de esta universidad, pero que internacionalmente constantemente es mencionada y reconocida. Sí, bueno, la Universidad del Monboy nace porque el desarrollo trujillano no se corresponde con el talento que hay en Trujillo, para mencionar, por ejemplo, un José Gregorio Hernández, un Mario Briceño Iragorri, o ahora Salas Pizán. Es decir, Trujillo ha dado mucho al país y sin embargo el problema del desarrollo socioeconómico no nos acompaña, siempre estamos en los últimos lugares, fundamentalmente a partir de la irrupción del petróleo en Venezuela. Entonces necesitamos una universidad para formar los talentos que ayudaran a transformar a Trujillo. Entonces crear una universidad para, es decir, meter bachilleres por un lado y darle vuelta unos años y luego sacar profesionales, sino que era otra concepción. Y eso tenía que obedecer a un plan muy bien hecho. Hicimos primero aquel ejercicio de Trujillo 2020. Es decir, como Trujillo no ha tenido plan de desarrollo, entonces había que tener claro hacia dónde debería ir Trujillo. Hicimos un ejercicio apoyado por el TEC de Monterrey para dar las grandes orientaciones de Trujillo. Y luego diseñar la universidad con un currículum integral que partía primero de una identidad. Es decir, ¿para qué era la universidad? Era un medio para ayudar a transformar a Trujillo y con ello contribuir a transformar a Venezuela. Para eso tenía que tener
conocimientos de Trujillo, de identidad, el compromiso con el desarrollo humano sustentable. Fuimos una de las universidades pioneras en hablar de estas cosas. El tema del espíritu emprendedor y la innovación. También pioneros en emprendimiento e innovación en Venezuela. Ahí nos ayudó mucho César Peñaviga, el creador de la Universidad Tecnológica del Centro, porque ellos habían desarrollado el programa de emprendimiento con proyectos. Nosotros lo definimos más como emprendimiento. Y el tema de la espiritualidad, es decir, pues, gente honesta, o por lo menos que tuviera valores, referencias fundamentales. Y el dónde estoy y para qué estoy, Exacto. que ustedes hacen mucho énfasis Todo en eso. eso, sí. ¿Cuál es la conciencia de sí? El tema de la espiritualidad. Entonces, desde el principio hicimos ese plan, el plan de la universidad que queremos. Y se fue actualizando cada 4 años. Morocho, perdona que te ataje, como dirían nuestros amigos los maracuchos, pero llegar a ese momento estelar de la creación de la universidad tuvo unos antecedentes, experiencias que no fueron exitosas, pero no los desanimaron, sino fueron fuente de aprendizaje. Aludamos un Habíamos poquito. promovido la creación del Instituto Universitario de Tecnología del Estado de Trujillo con un modelo que no fue el modelo francés, Sí. que era el modelo que seguían los tecnológicos, sino como una especie de matrimonio entre tres. La experiencia del Tecnológico de Mondragón de España, que es una experiencia muy tecnológica, pero muy humanista y cooperativa. O sea, de la economía social, de la economía comprometida. Es el habitáculo de la cooperativa más importante del planeta, ¿no? Bueno, ese tecnológico, ese modelo cooperativo, esas empresas cooperativas nacieron del tecnológico, fundado por un sacerdote jesuita, José María Arizmendarrieta. La experiencia muy exitosa de los Estados Unidos, de los colegios de la comunidad, de los community colleges, y una experiencia que había en el sur de Chile, en la Universidad de Talcahuano, de un tecnológico muy innovador, también comprometido con el mantenimiento y con este lenguaje nuevo. Y realizamos el proyecto y fue aprobado con mucha optimismo y con mucha fuerza por el Consejo Nacional de Universidades. Incluso tomó ese modelo como piloto. Pero luego se le metió la política partidista y fue otra cosa. Después tomamos la iniciativa de crear una universidad pública, tomando un poco el modelo de la Universidad de los Llanos o de la Universidad del Táchira. Pero no nació, no llegó a no ser por otros cuentos, también muy doloroso. Entonces decidimos hacer una universidad privada, o como se dice, de administración privada. Pero no podía ser gratis, porque, bueno, ¿cómo se alimentaba? Pero también poco queríamos que fuera con fines mercantiles. Entonces creamos una universidad comunitaria, una universidad muy comprometida con la sociedad y con unas asociaciones civiles que le dieran soporte. Todavía hoy sigue siendo la universidad más económica, donde se paga la matrícula más económica, porque nosotros queremos una universidad donde estudiaran los trujillanos, independientemente del origen socioeconómico. De manera que ahí estudian los pobres o los trabajadores que no pueden darse el lujo de irse de Trujillo a estudiar en una universidad, pero estudian en una universidad eficiente. En los rankings esos nos ocupan como la 5ª universidad privada de Venezuela. Y este más reciente reconocimiento internacional al tema de la planificación. Eso es porque utilizamos la planificación como una herramienta fundamental, porque no puede ser una universidad que haga al día a día lo que tiene que hacer, es decir, que vaya a la buena del día, a la buena de Dios, porque ir a la buena de Dios, decía Mario Briceño Iragorri, es generalmente ir a la mala del diablo. Entonces teníamos que tener como instrumento la planificación. Y la Cátedra UNESCO de Dirección Estratégica de Universidades, que funciona en la Universidad Politécnica de Cataluña, nos escogió como una de las 17 mejores universidades de Iberoamérica que utiliza la herramienta de planificación estratégica. Por cierto, cuando fuimos a Barcelona a presentar nuestro proyecto, yo lo presenté como una experiencia de improvisación estratégica, que fue una curiosidad, porque claro, en escenarios más estables o menos inestables, porque ahorita ninguna sociedad, ningún escenario es estable,
Pues la planificación se puede hacer en un horizonte de 5 años, incluso más, pero aquí en Venezuela no. Entonces lo que hay que tener es una claridad de los objetivos y mucha flexibilidad en el moverse en el día a día. Entonces les pareció curioso hablar de improvisación estratégica. Y hoy las últimas tendencias en planificación pues recogen no esa idea, pero sí una idea de una planificación muy flexible. Esa experiencia, Morocho, y ese núcleo del que tú formas parte, que ha sido tan positivo para el Estado de Trujillo, ha tenido repercusión también en Venezuela. Ese grupo del que, como decía, en el que tú participas, que ha fundado la universidad, también ha estado muy presente en experiencias de pensamiento estratégico como el Grupo Girajara, como el Grupo Santa Lucía, como la Asociación Civil Venezuela 2020. O sea, desde Trujillo pensar también a Venezuela, ¿no? Sí, incluso hay un curso que dicta Alejandro Silacci. Ajá, cómo no. En la Cámara Venezolana Americana, que es un curso sobre improvisación estratégica, que toma más o menos esa idea. Y no, y Fede Cámaras en el Congreso del año pasado nos escogió como la universidad que fuera a la asamblea a decir por qué nosotros promovíamos con tanta fuerza el emprendimiento. Nosotros tenemos una organización que se llama la Aldea Emprendedora y los estudiantes tienen que pasar por lo menos 4 semestres haciendo programas de emprendimiento. Y de hecho pueden presentar como tesis de grado un trabajo sobre identidad trujillana o sobre la realidad trujillana, un trabajo de investigación, pero pueden presentar proyectos innovadores como por ejemplo una nueva empresa o un emprendimiento social o una innovación en algún proceso. Es que la universidad es muy flexible en eso y por eso. 5 años en el proceso previo en alianza con una universidad zuliana, después 20 años como Universidad Valle del Monboy, más de 20.000 egresados, quizás la mitad en pregrado, la otra mitad en posgrado, que hay entonces una mayor influencia, son parte de los logros de esta universidad, la Universidad Valle del Monboy. Y en el tercer bloque, ya en la despedida de Voces que hay que escuchar, vamos a conocer a este hombre en su dimensión humana, personal, el fundador y el primer rector de la Universidad Valle del Monboy, hoy en Voces que hay que escuchar. La Universidad Valle del Monboy, situada en el estado de Trujillo como emprendimiento social, una de las creaciones de nuestro invitado de hoy, Francisco Morocho González, geógrafo trujillano, nacido en La Quebrada, ¿no? Siempre aludes a tu lugar de nacimiento. La Quebrada Grande. En La Quebrada Grande, en donde todavía, chiquitica. sí, pero en donde todavía tienes toda tu actividad agrícola allí. Hay 2 elementos que pueden servir de referencia para todas las universidades y para la reflexión sobre la educación superior en el mundo, Morocho. Dos cosas que ustedes han desarrollado. La relación con la comunidad y con el liderazgo comunitario y luego el modelo curricular, o sea, la metodología que ustedes usan. Sí. Vamos a dedicarle un minuto a eso. Bueno, es una universidad comprometida con lo local. Sí. Alguna vez leí, creo que de un autor ruso, no sé si Gorky o Chekhov, que decía, escribe de tu aldea y serás universal. Las grandes universidades nacieron como una experiencia local y sus nombres tienen que ver con lo local. Bueno, y la universidad tomó el nombre de un pequeño valle muy bello que se llama el Valle del Río Monboy. Monboy significa río de espumas en el lenguaje de los antiguos cuicas, que eran los moderadores precolombinos de nuestra tierra, que eran unos... cuicas significaba hermanos, de manera que ustedes pueden, por el solo nombre, identificar el carácter que tenían nuestros indígenas. Hay crónicas que cómo eran, gente altiva, muy productora, muy familiar. Y la palabra Monboy significa río de espumas, río torrente. Y de ahí tomamos el nombre del río de la universidad. La universidad nació con un currículo integral, integrado por 5 componentes: el tema de la investigación, el tema de la docencia, el tema de los conocimientos básicos, el tema del emprendimiento, el tema de la espiritualidad. Pero quería referirme a 2 o 3 cosas. Uno, la universidad lugarizada. Es decir, la universidad que responde a las exigencias de lo local. Incluso tienes obra escrita
sobre el concepto de lugarización al frente de la globalización como interlocutor. Sí. La lugarización significa que tú puedes ser que tú puedes ser exitoso desde tu lugar, porque la sociedad del conocimiento lo permite. Antes no. Y eso tiene una serie de consecuencias, por ejemplo, en el gobierno de lo local. El gobierno local no puede ser el gobierno de la sociedad previa a la sociedad del conocimiento. Es decir, que un alcalde tiene que ocuparse del que sea el cementerio, el urbanismo, los espacios públicos solamente. Tiene que también encargarse de que tú tengas las posibilidades de ser exitoso desde lo local. O sea, la calidad de lo local hoy tiene que ser de calidad mundial. Y entonces la universidad tenía que adaptarse a ese modelo. Entonces ir a las comunidades con unos modelos de desarrollo de sus carreras profesionales o de sus posgrados adaptados a lo local y que los trabajos de grado también que respondan a las necesidades locales. Y para eso había que también transformar el currículum tradicional de las universidades, que son materias, semestres y años, o 4 años estudiados con materias así de 8 a 12, de 8 a 10 tal materia, no sé. Lo que hicimos fue agrupar los campos de conocimiento en módulos. Entonces, nosotros tenemos 3 carreras aprobadas por el Consejo Nacional de Universidades establecidas en módulos. ¿Qué son? Son campos de conocimiento. Voy a poner por caso el campo cuantitativo, matemática 1, matemática 2, estadística, introducción a la estadística, qué sé yo qué, es un solo campo, entonces es un módulo. El módulo de gerencia, introducción a la gerencia, administración de empresas, organizaciones y métodos, qué sé yo qué, eso es un campo del conocimiento. El campo de la contabilidad, un campo de conocimiento. El campo de la legislación empresarial, legislación mercantil, laboral, es un solo campo. Entonces, esos módulos solo se estudia el módulo. Y hay profesores especializados en dar el módulo. Y el estudiante tiene que estar adaptado al módulo y la evaluación tiene también que responder a la evaluación del módulo. No es la evaluación esa coercitiva, tradicional, sino que tiene que ser una evaluación integral. Pero ese módulo lo tenemos nosotros en CD y lo tenemos montado en la web. De manera que tú puedas inscribir el módulo independiente si cursas la carrera o no. Una persona que tenga una pequeña empresa, que sea médico, un odontólogo, un vendedor de algo, quiere estudiar contabilidad, bueno, estudia el módulo. Pero a ese módulo nosotros le podemos adaptar otra innovación que no es nuestra, pero la adaptamos, que es el programa de acreditación de experiencia, el PAPEX. Imagínense un contador técnico que sabe mucho de contabilidad, pero que no puede firmar porque la ley de ejercicio de la contabilidad no lo permite. Entonces nosotros llevamos a ese contador técnico a un contador público, pero reconociéndole lo que sabe. Tenemos programas, por ejemplo, solo dirigidos a los sacerdotes. Los sacerdotes saben mucho, hacen muchos cursos, estudian muchos años, pero algunos no tienen el título profesional en una profesión X. Entonces nosotros lo formamos como licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, reconociéndole todos los conocimientos que tienen y los cursos, etcétera, que hacen en sus seminarios o en los cursos que hacen después de ordenarse sacerdote. Y tenemos unas cohortes solamente de sacerdotes, las tenemos por ejemplo en Barinas, en Trujillo, estamos abriendo otras cohortes en el Vigía. De manera que es un programa muy bonito. En políticos, tenemos unas cohortes, por ejemplo, para sectores rojo-rojitos y tenemos unas cohortes para gente de oposición, para que no hayan encontronazos. Entonces, el político tiene una cultura, una formación, o son ingenieros, son médicos, economistas, es decir, abogados, pero quieren profundizar en el estudio de la ciencia política. Entonces, aplicamos el esquema modular, pero también el esquema de reconocimiento de experiencias y de otros conocimientos. Y lo llevamos al licenciado en ciencias. Para haber llegado a estas creaciones, Morocho, a este nivel de madurez, ¿qué personaje internacional te ha influido? ¿Qué figura de la historia universal o contemporánea es un referente para ti? Muchos. Yo diría Chardin, Teilhard de Chardin,
porque él identifica el microcosmos con el cosmos global. La figura de Humberto Maturana en Chile, que descubre lo que es la biología del amor y cómo el tema del lenguaje y la autopoiesis de Francisco Varela, es decir, cómo el hombre es recreador de su propia historia, a mí me han influido mucho. Y del panorama nacional, de la historia Perdón, venezolana. en el esquema mundial también me interesa mucho las figuras que tienen que ver con el pensamiento cristiano, Jasper, el creador del personalismo comunitario, Manuel Munier, Francisco, el Papa Francisco o el Papa Bergoglio, el cardenal Bergoglio, ya siendo cardenal escribió un trabajo fabuloso que se llama Construir el futuro desde la memoria de las raíces, que me gusta mucho para el tema de la lugarización. Yo le envié el libro de lugarización y me contestó una carta diciendo que lo había recibido. Porque él habla de que el futuro no puede construirse sin el tema de las raíces. Y me gusta mucho eso. Es decir, tú puedes ser exitoso desde tu lugar, o mejor dicho, la tradición y la vanguardia, agregarle valor a la tradición para ser global desde la tradición. Son temas muy atractivos. Un hombre como tú es de derecha, es de izquierda, es de centro, ninguna de las anteriores, todas al mismo tiempo. Yo soy de posición. De posición. De posición, es decir, frente a un tema, uno fija. Como siempre dice el padre Armando Janssen. Yo lo aprendí de él. Sí. Armando Janssen ha sido uno de los grandes referentes míos, el padre José del Rey, sí. También de los grandes referentes, Mario Briceño y Ragorri. ¿Cómo quieres ser recordado cuando ya no estés? ¿Qué quieres que diga la gente de ti? Una persona útil, para decirlo así de sopetón. ¿Y en 10 años dónde va a estar Morocho González? ¿Cómo te ves? ¿Dónde te ves? ¿Haciendo qué? Inventando cosas. Inventando cosas. Morocho, qué gusto, qué privilegio que estando aquí en Caracas hayas venido a visitarnos al centro comunitario y hayamos podido grabar este programa. Dios te pague por invitarme. Una expresión muy andina, ¿no? Dios te pague. Bueno, y Dios les pague a ustedes la sintonía, el habernos acompañado en este nuevo viaje al pensamiento y la creación venezolana en voces que hay que escuchar.